y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 162 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 163 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputados. En la cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que establece nueva ley de migraciones. En segundo lugar, un oficio también de Su Excelencia, mediante el cual se presente la urgencia, calificándola de suma para el despacho del referido proyecto de ley. En tercer lugar, otro oficio con urgencia suma para el despacho del proyecto que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social y crea la Subsecretaría de la Niñez. En cuarto lugar, un proyecto de ley de origen en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para regular el ejercicio de las actividades de capacitación de los concejales. En quinto lugar, otro proyecto de ley también de origen en moción que modifica la Ley de Tribunales Electorales Regionales para facilitar la tramitación de las elecciones de carácter gremial y las de grupos intermedios. En sexto lugar, un correo electrónico del señor Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, mediante el cual solicita se le invite para exponer sus puntos de vista acerca del proyecto de ley de migraciones. Y finalmente, una nota del Comité RN, mediante la cual comunica que la diputada señora Paulina Núñez reemplazará en esta sesión a don Germán Becker. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En la orden del día, la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley de origen en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de suma que establece una nueva ley de migraciones que está contenida en el boletín 11.395-06. A esta sesión ha sido invitado el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Mario Fernández Baeza, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida, y se encuentra también con nosotros el subsecretario del Interior, don Mahmoud Alewi, y además de todo el equipo, entiendo, asesores del Ministerio del Interior, a quienes damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. La presente sesión tiene por objeto, básicamente, señor Ministro, poder conocer los alcances generales de este proyecto de ley, cuáles son los fundamentos y la justificación del mismo, y, por supuesto, poder recibir las consultas y las preguntas de los señores diputados y señoras diputadas de esta comisión. Así es que, sin más preámbulos, señor Ministro, les damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, concurro a esta sesión de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Honorable Cámara de Diputados para presentar el proyecto de ley de migraciones enviado por la Presidenta de la República a este Congreso Nacional mediante mensaje número 124-365 de fecha 21 de agosto del año 2017. Encontrándose en el texto del mensaje una detallada exposición sobre los antecedentes, fundamentos, objetivos y contenido del proyecto de ley, en esta presentación me concentraré en describir ante ustedes algunos factores que explican dichos componentes. Es conveniente que la tramitación de este cuerpo legal sea llevada como un asunto de Estado, que incorpora no solo la emergencia actual de un fenómeno muy masivo y desconocido entre nosotros, sino también asume nuestra propia experiencia como nación y como Estado, tanto en sus manifestaciones positivas como no tan positivas. Se trata de estar a la altura del problema y de ser consecuentes con nuestra historia y con las cualidades de las que nos orgullecemos como chilenas y chilenos. Es indudable que en sus habitantes la chilenidad proviene del encuentro entre nuestros pueblos originarios y los conquistadores españoles,
especialmente de castellanos y extremeños. Pero en el curso de estos 5 siglos, nuestra estirpe nacional se ha ido nutriendo de migrantes de todas las latitudes. Es cuestión de ver la lista de los miembros de ambas cámaras de este Congreso Nacional para constatar esta afirmación. De los 158 senadores y diputados, encontramos más de 100 apellidos de migrantes que no corresponden a los pueblos originarios ni a los conquistadores peninsulares. Sin contar con la emigración española que llegó a nuestras tierras a mitad del siglo pasado como producto de la guerra civil y de la dictadura, aumentando los apellidos de ese origen. La inmigración, por lo tanto, es una realidad que se repite en todo el país durante toda su historia. También es cierto que las épocas han sido muy diversas, variando entre años de inmigración y de emigración, como vamos a ver. Pero es indudable que este país, situado al fin del mundo, contiene un pueblo formado por muchas raíces étnicas y culturales. Digamos también que siempre hubo prejuicios y estereotipos frente a los extranjeros que llegaban a vivir a Chile, que aún perduran en el imaginario popular. Pero es indudable que todos, manteniendo gran parte de sus costumbres y tradiciones, fueron integrándose y transformándose ellos y sus descendencias en chilenos verdaderos, cabales y auténticos. Solo pensemos en nuestros 2 grandes héroes, O'Higgins y Prat, y en grandes presidentes y figuras en todos los ámbitos del quehacer nacional. Por lo tanto, mirándonos en nuestra historia, debiéramos apreciar con grandeza y serenidad el flujo migratorio que Chile vive en estos años. Actualmente en Chile vive poco más de 500.000 de inmigrantes, 518.941 personas, para ser exactos, según la estimación que el Ministerio de Hacienda ha tenido a la vista para formular el informe financiero del presente proyecto de ley, basado en datos de la última encuesta CACEN y el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es muy posible que esta cifra sea mucho mayor cuando en abril del año próximo, según se me ha informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, tendremos los datos desagregados sobre migrantes en Chile obtenidos en el último censo. A mediodía me contacté con el Instituto Nacional de Estadística para preguntar esta información. Me dicen que en abril van a estar los datos desagregados de migrantes. El aumento de los migrantes, de los inmigrantes en los últimos años, se observa con claridad solamente, hay varios datos, solamente si consideramos que en el año 2009 se solicitaron 34.937 visas de residencia. Y en el año 2016, 7 años más tarde, el número de solicitudes se elevó a 196.839. O sea, en 7 años hubo un aumento de 256,5% de visas solicitadas. El aumento de las visas otorgadas en ese mismo periodo fue levemente inferior, un aumento del 205,6%. En consecuencia, estamos ante un fenómeno de proporciones, lo que explica la importancia y complejidad del cuerpo legal que hoy presentamos, así como el tiempo que ha tomado en elaborarlo. Este proyecto de ley viene a modernizar el marco jurídico que regula la migración en Chile, conformado por el Decreto Ley número 1094, dictado el año 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, y del Decreto 597 del Ministerio del Interior, dictado en 1984,
que aprobó el Reglamento de Extranjería. La antigüedad de ambos decretos, así como el contexto político anómalo en el que fueron dictados, ha debido ser remediada durante estas décadas de enormes cambios del flujo internacional de personas mediante sucesivas normas que solo parcialmente y de modo inorgánico han afrontado algunos de los desafíos de este complejo fenómeno que nuestro tiempo ha presentado en el país. Para dimensionar el problema jurídico que viene a confrontar este proyecto de ley que presentamos, bástenos señalar que el decreto número 1094 ni siquiera se encuentra en armonía con la propia Constitución original de 1980, dictada por el mismo régimen político, y para qué decir con las numerosas modificaciones que a su texto se le han introducido en estas casi 4 décadas de vigencia. El decreto ley número 1094 y el decreto 597 de 1984 se dictaron en una época en que la migración en Chile consistía en un problema de emigración de chilenos hacia el exterior, gran parte de ellos obligados a dejar el país con sus familias para no poder retornar. Estamos hablando de una época de aislamiento y de restricciones, una época en que no regía entre nosotros un Estado de Derecho y que dejó profundas secuelas en nuestra vida como nación y en nuestros vínculos con el mundo en cuanto Estado. En estas décadas, desde entonces, no solo las migraciones han alcanzado una insospechada dimensión social y cultural, con sus dimensiones políticas y económicas, sino también el derecho internacional que regula todas sus manifestaciones ha visto aumentar y enriquecer sus principios y normas. Así, en el año 1976, o sea, un año después de la dictación del decreto, entraron en vigor los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, el 23 de enero de 1976, y sobre derechos civiles y políticos. Ambos cuerpos jurídicos que trajeron consigo la materialización de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y dieron vigor a un vasto desarrollo jurídico y cultural en todo el mundo sobre la convivencia y entendimiento entre los seres humanos de todo el planeta, transformó profundamente los antiguos conceptos de soberanía, de nacionalidad y de fronteras que habían prevalecido en el mundo desde el siglo XVIII. De especial importancia para nuestro tema fue la aprobación de la Convención de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y recién ratificada por Chile en abril del 2005, en cuyo artículo 7º se establece, comillas, los Estados parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y a sus familias que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en esta convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Esto fue, repito, ratificado por Chile en el año 2005. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de una opinión consultiva sobre la citada convención, celebrada en el año 2003, sostuvo en su párrafo 168: los objetivos de las políticas migratorias deben tener presente el respeto a los derechos humanos. Además, dichas políticas migratorias deben ejecutarse con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Como ya se señaló,
las distinciones que los Estados establezcan entre los migrantes o sobre los migrantes deben ser objetivas, proporcionales y razonables. Cierre de comillas. Como se advierte, mientras en el mundo la normativa regulatoria de las migraciones avanzaba cuantitativa como cualitativamente, en nuestro país dicha materia seguía encuadrándose jurídicamente en un marco rígido e inorgánico, dictado en otra época y en otro contexto. De ahí la necesidad de su modificación. Es inevitable señalar en este punto que el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley ingresando a la Cámara de Diputados el 4 de junio del año 2013, Boletín 8970, desde cuya fecha se mantuvo con urgencia simple en el primer trámite constitucional hasta enero del 2014. Desde entonces el proyecto no registra renovación de urgencias. Debe reconocerse que este proyecto constituía un claro avance respecto al Decreto Ley 1094 y representaba una actualización frente al flujo migratorio que ya en ese año presentaba altas cifras. Sin embargo, el proyecto que hoy presentamos es más completo y aborda nuevas materias sustanciales e imprescindibles, como a continuación se señala. Primero, el proyecto que presentamos incorpora un completo catálogo de derechos de los migrantes, acorde no solo con nuestra Constitución, sino también con los tratados y convenciones internacionales concernidos en estas materias y ratificados por Chile y vigentes. Se agrega, por ejemplo, el derecho a migrar, y entre los principios se agrega el de la no criminalización de la migración irregular, el reconocimiento expreso de los migrantes busca resguardar su dignidad, incorporándose a la protección del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que en su encabezamiento señala: la Constitución asegura a todas las personas. Esta expresión, todas las personas, que fue incorporada en 1980, es muy diferente a todos los otros similares que en el mismo articulado o en la misma materia establecieron nuestras anteriores constituciones. La del 25, por ejemplo, hablaba de esta Constitución asegura a los habitantes, a todos los habitantes de la República, los habitantes. En el año 1980 se amplió esto y se establece: la Constitución asegura a todas las personas, sin distinción alguna. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el derecho a migrar, que no está establecido expresamente en la Constitución, sí en los tratados internacionales que Chile ha ratificado, es una extensión del derecho a traslado o a moverse, o a transporte, o como se quiera explicar, que está en el artículo 19, número 7, letra A. Y es una extensión el derecho a migrar. Entonces, por lo tanto, esta expresión del artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, debe tenerse muy presente a la hora de discutir este proyecto. En segundo lugar, este proyecto incorpora un párrafo completo sobre deberes de migrantes. Este párrafo o los deberes de migrantes no estaban mencionados en el proyecto enviado el año 2013. No había nada sobre deberes. Ahora hay un párrafo completo sobre deberes de los migrantes. En tercer lugar, amplía las categorías de ingreso al país, incorporando la categoría de visitante, entendida como una fase intermedia entre la categoría de turista y de residente. Esta incorporación de esta categoría de visitante tiene por objeto impedir que se extienda de manera tramposa, digámoslo así, la categoría de turista para aquellas personas que en verdad quieren trabajar o muchos que vienen a trabajar y que su actividad se traslada, se extiende más allá de los 3 meses que se extiende la categoría de turista. Estamos hablando de actividades artísticas o intelectuales o académicas y que no implican quedarse en Chile o residir en Chile, pero que
van más allá de la condición de turista. Pero esencialmente esta categoría de visitante se orienta a personas que en verdad vienen a trabajar. La idea es digamos, a estas personas, a emplazarlas a que digan la verdad. Usted, señora, ¿a qué viene? No, yo vengo a trabajar por un tiempo. Bueno, que lo diga. Así no utiliza mal la categoría de turista y tampoco se extiende a una categoría como la de residente que no le interesa obtener. Entonces se agrega esta categoría. En cuarto lugar, establece un procedimiento administrativo sancionador claro, un sistema acabado de procedimientos en materia migratoria, estableciendo parámetros precisos para hacer efectivas las sanciones y consagrando, esto es muy importante, consagrando el debido proceso, que en nuestra Constitución está establecido, como ustedes saben, en el artículo 19, número 3. Estableciendo consagrando el debido proceso como una garantía frente a la discrecionalidad establecida en el Decreto Ley 1094 y que en cierto modo prevalece como una facultad del Ministerio del Interior. Se amplía, en quinto lugar, se amplía la participación de entidades o reparticiones públicas en el tratamiento de la situación de migrantes, especialmente en materia de registro, de intercambio y tratamiento de datos e informaciones. Se establece un sistema en que todas las instituciones concernidas en esta materia tienen un vínculo de coordinación. Además, se incorpora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Consejo de Política Migratoria. En el proyecto anterior del año 2013 se consideraba al Ministerio de Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Hacienda. Ahora se agrega el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como una clara señal de la importancia de los aspectos sustantivos y procedimentales en materia de garantías y de derechos fundamentales. Asimismo, se precisa la competencia exclusiva del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la ejecución de la política migratoria, tanto a través del Departamento de Extranjería y Migración como de la estructura del Gobierno Interior, o sea, intendencias y gobernaciones, así como de las reparticiones, todas las reparticiones que sea necesario incorporar, dándole así flexibilidad funcional al aparato del Estado en materia de migraciones. Yo reconozco, este punto es muy polémico, es muy discutible y vamos a seguramente llamar la atención de los honorables diputados y diputadas y seguramente será objeto de por lo menos está en el cuestionario de la interpelación al cual seré sometido mañana. Porque aquí está el tema de cuál es la naturaleza de la repartición encargada de la ejecución de la política migratoria. Hay un debate aquí, o hubo un debate entre establecer un servicio o, en este caso, el modelo que ofrece el proyecto es mantener el departamento, pero otorgarle al Ministerio del Interior la exclusividad de la ejecución de la política migratoria, de tal modo que pueda utilizar toda su estructura funcional a lo largo del país para poder atender a las necesidades de este fenómeno que por lo demás son bastante desconocidas y de insospechado crecimiento. Desde luego hoy ya las gobernaciones están completamente incorporadas al sistema de otorgamiento de permisos a lo largo del país. Además, aquí, reitero, estamos entregando una flexibilidad funcional al aparato del Estado para abordar este proceso tan cambiante. En síntesis, señores honorables diputadas y diputados, como lo señala su mensaje, el proyecto de ley que presentamos tiene los siguientes objetivos globales, principales. En primer lugar, busca modernizar la normativa jurídica vigente para posibilitar una migración segura, ordenada y regular. En segundo lugar, busca regular jurídicamente, debidamente,
el ingreso, el tránsito, la residencia, la permanencia y egreso del país de las o los extranjeros en ejercicio de la soberanía del Estado y en conformidad con el derecho internacional, especialmente de los derechos humanos. Y en tercer lugar, este proyecto establece un sistema nacional migratorio como un conjunto armónico institucional destinado a la observación del fenómeno migratorio, al diseño de las políticas públicas migratorias y a la implementación de las mismas conforme a un Estado de Derecho. Al terminar esta presentación, y aludiendo a lo que ya señalé al principio en relación a lo que es nuestro país en materia de migrantes, quiero insistir en que sin perder de vista, que tramitemos o tramiten este proyecto mirando nuestro porvenir, pero sin perder de vista nuestra historia y nuestro origen, como una nación formada por muchos pueblos. A la larga, todos los chilenos somos migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Quisiera señalar que esta sesión está siendo transmitida por el canal de la Cámara de Diputados para efecto de que este debate pueda ser conocido por todos y todas las chilenas. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados que quisieran intervenir inmediatamente para poder presentar algún punto de vista o hacer alguna consulta al señor ministro. Ofrezco la palabra. Sí, porque tiene mucho más conversar. Ofrezco la palabra, porque si no hubieran consulta, levantaríamos la sesión. Yo, señor ministro, solamente quisiera hacer una consulta más bien del orden práctico. Yo quisiera señalar también públicamente que por supuesto, se ha señalado que la situación de las urgencias en relación a la tramitación de este proyecto de ley eventualmente impediría poder tener un debate, ¿cierto?, reposado y con los suficientes elementos de análisis para poder tener un buen debate y una buena ley. Es por eso que yo le quisiera consultar cuál es la pretensión del Gobierno en esta materia. Si acaso esta urgencia se va a mantener, en el entendido que esta comisión en particular, y dado las coordinaciones que hemos hecho con el Gobierno, se nos ha pedido poder tramitar también un proyecto de ley relativo a la creación de la Subsecretaría de la Niñez. Y por tanto, yo lo que he señalado es que, salvo que hiciéramos sesiones extraordinarias en esta comisión, deberíamos tramitar esta creación de esta subsecretaría y con posterioridad el proyecto de ley que nos tiene en el día de hoy en esta comisión. Por lo tanto, para mí sería de interés poder conocer cuáles son las urgencias que el Gobierno estima respecto a este proyecto, sin perjuicio de la opinión que al menos yo personalmente, como presidente y como miembro de la comisión, tengo, que ojalá pudiéramos permitir efectivamente no estar amarrados a las urgencias legislativas que impidan precisamente poder tener la mayor cantidad de invitados, que desde ya algunos ya me han hecho llegar solicitudes de invitación a la comisión, y de poder precisamente tener un debate con los tiempos que merece para poder tener una buena ley. Entonces yo esa consulta se la quisiera realizar a fin de conocer cuál es la pretensión del Gobierno en esta materia en relación a las urgencias. Sin perjuicio de eso, me han pedido, le diría, ministro, que pudiera usted tomar nota de las consultas, porque ya parece que los colegas están en disposición de hacer preguntas. El diputado Claudio Arregada me dio la palabra y después el diputado David Sandoval. Gracias, presidente. Saludar por intermedio suyo al señor ministro del Interior y al subsecretario del Interior y valorar el envío de este proyecto, su ingreso al Parlamento a través de la Comisión de Gobierno Interior, y no dejar de no compartir plenamente lo planteado por usted, porque este es un proyecto de una naturaleza compleja y ha transcurrido mucho tiempo donde se han ido tomando medidas administrativas tendientes a enfrentar a medida que la situación así lo consideró
para paliar de alguna manera, pero en definitiva había conciencia plena que era necesario una nueva ley. Y el periodo por mucha experiencia que haya acumulada, por muchas visiones que hayan sobre el tema, es importante tener un tiempo de audiencias públicas, escuchar a organismos que han trabajado seriamente el tema en nuestro país, que hacen un gran servicio, y luego de la etapa de audiencia también conversar el proyecto en una lectura más profunda, las eventuales indicaciones. Todos los proyectos son siempre mejorables y a mí no me cabe la menor duda que se va a dar en este debate, en esta discusión, esta visión de una política de Estado, porque este no es un tema de un gobierno en particular, no es de un partido en particular, no es de un grupo político. Por más que cualquier grupo pretenda usarlo, este es un tema de humanidad que requiere una visión de largo plazo, un fenómeno mundial que viene a quedarse entre nosotros. De tal forma que eso yo solicitaría, no solo lo consulto ya respetuosamente, sino que solicito que tengamos el tiempo prudente para estas indicaciones. Muchas gracias, diputado Arriaga. Diputado David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y al subsecretario aquí presente. Sin duda que estamos primero que nada estamos empezando, ¿verdad?, esta conversación de un tema, de una urgencia en materia de resolver y regularizar, por lo que ha significado este boom en materia migratoria hacia nuestro país en los últimos años. Entiendo y el mensaje se hace parte de las causas por las cuales, en definitiva, ¿no es cierto?, alguien determina venirse a nuestro país, no a otro, ¿no? Estamos con problemas en familia al lado, ministro, así que no se preocupe. Sí, pero bueno, sí, básicamente entendemos que aquí, ministro, más allá de la oportunidad, del tiempo, ¿verdad?, antes, hoy día, mañana o después, esta era una situación que requería con urgencia ya entrar en una tierra de discusión respecto de cuál va a ser el marco institucional sobre el cual vamos a ver de qué manera se va a implementar. Me parece bien las diferentes categorías que se establecen respecto de la ley, algunas de las cuales incluso uno como regiones extremas la ve cotidianamente. Lo que pasa, por ejemplo, con los habitantes de zona fronteriza. Uno ve la estadística, ¿no es cierto?, ve puestos de nuestra región y hay pasos fronterizos que tienen más movimientos que muchos pasos internacionales de mucha más significación, entre comillas, por el movimiento cotidiano de vecindad que se producen entre nuestras comunidades, particularmente en la zona austral. No voy a discutir ni entrar en cuestionamiento respecto a la oportunidad cuando se hacen estas cosas, ¿ya? Pero la evidencia de la urgencia es hoy día avanzar y más allá que hubiésemos querido que hubiese pasado, ¿verdad?, hace muchos años atrás, pero bueno, hoy día el hecho, hoy día es la circunstancia y me comparto absolutamente lo que dice el presidente respecto de la forma como de las urgencias que vamos a establecer, puesto que este es un fenómeno que va no solamente en las zonas fronterizas del norte, sino que prácticamente a lo largo de todo el país. Creo que en ese contexto estamos iniciando esta discusión y creo, presidente, que la urgencia o las tramitaciones, la urgencia que se pueden aplicar al proyecto para la discusión, obviamente que vamos a requerir los tiempos. Estamos en una urgencia, evidentemente, de realizar un marco institucional, jurídico, legal, respecto a qué va y de qué énfasis se va a poner en materia de las migraciones, cómo vamos a establecer los necesarios controles respecto de lo que haya que establecer, pero fundamentalmente de tener una legislación que se haga parte de una realidad por lo demás que hasta es necesaria. Hay un evidente efecto en muchos sentidos, positivos, negativos, otros, no sé, pero será parte de la materia, presidente, que habrá que analizar, discutir para que tengamos una buena ley de migraciones en nuestro país. Una sola salvedad me queda. Entiendo, ministro, que esto está y sigue radicado, ¿verdad?, en el ministerio, sin crear una institucionalidad aparte, ¿no es cierto?, que me parece
importante porque en el último tiempo, pucha, que se han creado institucionalidades nuevas y con todo lo que eso implica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandoval. Diputado Sergio Ojeda, tiene la palabra. Presidente, me alegro que tengamos ya este proyecto de ley de las migraciones, que es un tema y es un problema que nos preocupa como país. Y fundamentalmente nosotros como legisladores esperábamos la rapidez en la presentación de este proyecto de ley. Y yo coincido y quiero tomar las palabras del ministro, al señalar de que este es un fenómeno de grandes proyecciones. Es algo que está ocurriendo en Chile y también en el mundo. Y por tanto nosotros no podemos dejar de pasar este fenómeno, esta situación extraordinaria, especial, sin que la regulemos. Y creo que tenemos que hacerlo. Estamos conociendo recién el proyecto, recién lo estamos leyendo porque recién ha llegado a mi poder y recién lo estamos conociendo en esta comisión. Y por tanto yo creo que debemos hacer un estudio y un análisis serio, profundo, pero también rápido porque los migrantes necesitan una regulación respecto a su situación jurídica. Presidente, hace un tiempo atrás, en Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos se estuvo viendo un proyecto de ley también, del que hablaba el ministro del año 2013 aproximadamente. Y ese proyecto de ley nosotros lo caracterizábamos, no lo criticábamos, sino lo caracterizábamos por un excesivo afán policial y no en la parte administrativa, en la parte humana. Y por eso lo que yo espero aquí, espero que sea un tratamiento acorde con la dignidad de los extranjeros que llegan a Chile, acogerlo como corresponde, porque ellos han elegido y han optado por nuestra patria, por Chile. En la Comisión de Derechos Humanos nosotros recibimos un grupo de migrantes que nos pedían que justamente introduzcamos alguna regulación respecto a esta situación porque eran prácticamente hostigados. Y les preguntamos por qué llegaban a Chile. Y la respuesta fue una sorpresa, por seguridad. Llegaban porque Chile era un país seguro, sobre todo los haitianos llegaban acá. Y no mencionaban trabajo, mencionaban seguridad. Entonces yo lo que espero sea eso, una institucionalidad y un marco jurídico que sea alcanzable en todos los aspectos, ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en vivienda, ya sea en otro. Debemos considerar a los migrantes como parte integrante de Chile, que son nuestros hermanos y van a ser seguramente compatriotas nuestros, porque a la larga seguramente se van a nacionalizar. Y por ello, y además creo que su llegada es muy positiva, porque va a vigorizar nuestra población, nuestra patria. La multiculturalidad creo que es una cosa muy rica para un país y creo que nos van a enriquecer justamente en esas partes. Y creo que Chile está atrasado en este tema por cuanto los tratados internacionales nos instan a respetar el derecho de entrada y salida y el buen tratamiento de los migrantes y en materia de reunificación de familias, en materia de trabajo, en todo tipo. Por eso estamos contentos sin perjuicio de que a lo mejor hay algunas cosas donde nosotros vamos a tener que hacer algunas observaciones o algunos cambios. Pero yo creo que debemos decir hoy día bienvenidos, hermanos extranjeros, y nosotros lo vamos a tratar como corresponde, con dignidad, con respeto, con cariño, con amor y con todo lo que sea necesario. Una regulación respecto a la entrada que sea justa. Aquellos que no deban entrar, no entran. Pero un tratamiento no excesivamente represivo ni policial, sino que administrativo y con las instituciones públicas actuando. Así que mayores preguntas en profundidad no voy a hacer, presidente, mientras no conozcamos el proyecto en profundidad también. Gracias. Muchas gracias, diputado Ojeda. Me ha pedido la palabra el diputado Ramón Farías.
Presidente, bueno, primero un saludo al ministro, al subsecretario, sus asesores. Dar las disculpas del por qué llegué un poco tarde, pero estábamos en la Comisión de Familia y para buena noticia, digamos, para todos, aprobamos el proyecto de defensoría, así que ya puedo ir a la sala. Y algunos elevadas de voces que escucharon eran unas bromas que se estaban echando, no había una discusión al otro lado por si acaso. Porque te preguntamos todo. Claro, entré y todos me miraron, incluso sí, el ministro Alewi está, el subsecretario, pero no, estaba todo tranquilo. No, solamente, ministro, por su intermedio, señor presidente, yo me alegro que por fin estemos discutiendo este proyecto aquí en esta comisión. Es un tema que nos interesa a todos por distintos motivos, algunos porque sus regiones están siendo llenas, digamos, de personas que vienen desde afuera, y otros porque tenemos nuestras comunas en donde están llegando muchas personas, evidentemente, que vienen a quedarse a Chile. Y uno de los temas con que nos encontramos es que nuestra ley actual de migraciones, obviamente, es una ley antigua, el sistema está sobrepasado. Antes se entregaban ciertos documentos en un plazo relativamente corto, hoy día se demoran 3 hasta 6 meses de pronto en entregar, y eso no es culpa de los funcionarios, sino que tiene que ver con la cantidad de migración que hemos tenido y el cómo los servicios todavía no están preparados para tomar esta nueva realidad. Yo creo que lo importante en este proyecto, y es lo que yo le he escuchado al ministro, es lo que he estado leyendo y que me interesa mucho, es el tema de la igualdad de derechos entre los migrantes y los chilenos. No podemos establecer una categoría de personas que sea distinta a la categoría que tenemos nosotros. A mí me han bombardeado mucho los medios de comunicación preguntándome respecto al tema de qué ocurre si un migrante comete un delito. Entonces, la respuesta esperada a veces por el medio de comunicación es hay que echarlo del país de inmediato. Y mi respuesta es, tiene que ser tratado igual como se trata a un ciudadano común y corriente que comete un delito. Irá a la cárcel, irá a un juicio, irá a lo que sea, digamos, ¿no? O sea, tenemos que tener igual trato en estos extremos, como tenemos que también tener igual trato respecto a la vida que hoy día tienen nuestros migrantes. No es posible que hoy día un migrante tenga que pagar 300.000 pesos, 350.000 pesos por una pieza de 2x2, donde están hacinados, especialmente las familias haitianas, que además tienen el problema del idioma, y son explotados por personas. Y yo creo que esta ley, si bien es cierto, no va a solucionar estos problemas puntualmente, pero sí va a ayudar a que se cree una mayor conciencia y que podamos ir abriendo el sistema a la igualdad de derechos y que podamos entender como país también que los migrantes llegaron para quedarse. Si aquí no se van a ir los haitianos que llegaron, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, etcétera, que son la mayoría de los que han llegado, no se van a ir. Y por lo tanto, creo que es importante que nos creemos conciencia. Me preocupa mucho, señor ministro, el tema de las visas, que lo vamos a discutir más en detalle cuando empecemos a discutir la ley. Y que las visas, sobre todo para que el migrante no mienta cuando llega. Hoy día, y todos lo sabemos, el migrante llega con visa de turista, pero visa de turista buscando pega. Entonces el problema es cuando se les contrata, que no tienen la visa, y ahí empiezan los problemas. O el sistema, por lo tanto, el sistema de visas tiene que ser un sistema claro, transparente, en que la gente no tenga miedo de llegar con una visa de visita, o como se llame, digamos, esta visa en la cual viene a buscar trabajo, que no tenga miedo, en definitiva, y tenga que entrar a mentir para que no lo echen, o para que no sé qué, digamos, que eventualmente le pueda pasar. Igualdad de derechos. Y eso es uno de los temas, digamos, que evidentemente a mí me preocupa, y de que tengamos un sistema que sea robusto, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, robusto en torno a cómo vamos a atender a estos migrantes. Yo conozco, y lo hemos conversado con el ministro, con el subsecretario también, migrantes que están hace 15 años acá y que no se pueden legalizar, no se han podido legalizar, ya sea por dejación de ellos, ya sea por exceso de burocracia, por lo que sea. 15 años. Están viviendo aquí toda la vida, incluso algunos tienen empresas, yo conozco algunos que tienen empresas, etcétera, y no se pueden legalizar. Entonces eso tenemos que afrontarlo
para que esas personas puedan respirar tranquilas y nosotros mirarlos también de igual a igual y el país también los pueda mirar igual a igual en salud, en educación, en trabajo, en todo. Así que yo espero tener una conversación y discusión rica en ese sentido respecto, digamos, a este proyecto. Así que yo agradezco que ya haya entrado, estoy muy contento y voy a poner todo mi esfuerzo en sacarlo lo más rápidamente posible, lo que no significa pasarlo por encima, ni a matacaballo, sino que verlo, pero rápidamente, porque el país lo necesita ahora. Lo hemos conversado con la diputada Núñez en varios encuentros que hemos tenido respecto a la necesidad, incluso ellos tienen un acuerdo, por lo menos ella ha manifestado su acuerdo de sacarlo dentro de este gobierno, o sea, porque este no es un problema de un gobierno y de ponerse una escarapela a este gobierno o el otro, sino que este es un problema que tenemos humano de hoy día los migrantes que necesitan tener una ley que los ampare y que los pueda manejar, que se puedan manejar mejor. Así que yo dispuesto a trabajar lo que sea para poder sacar esta ley, señor ministro, por si también, señor presidente. Muchas gracias y también saludo a la directora de Migraciones, de Extranjería, perdón, que no la había saludado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Farías. Diputado Bernardo Berger. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro y al señor subsecretario que han venido a exponernos y contarnos, ¿no es cierto?, las facetas o partes más importantes de este cuerpo legal que esperamos en un futuro no muy lejano pueda hacerse realidad y podamos lograr y obtener un producto que realmente sea beneficioso tanto para Chile como también para los inmigrantes. Ahora, para nadie es desconocido, ¿verdad?, que Chile está recibiendo diferentes personas de diferentes partes del mundo, especialmente de América Latina, donde en los últimos años, en el último tiempo, ha aumentado. Y estas personas andan, por supuesto, en la búsqueda de nuevas oportunidades. Por lo tanto, también, tal como se expresaba anteriormente, estamos con una legislación bastante antigua, desde el año 1975, por lo tanto, también estamos de acuerdo que es motivo de poder actualizar lo que hoy día existe, ¿no es cierto?, en nuestra institucionalidad. Ahora, también es evidente que Chile, como les decía, requiere un proyecto migratorio, por supuesto, con una visión de mediano y largo plazo. O sea, aquí quiero decir que no estemos sacando aquí un cuerpo legal, una ley que es un parche, ¿no es cierto?, para resolver algo en la inmediatez. Yo creo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, todo el tiempo que sea necesario y conveniente para poder sacar un proyecto, una ley, en el fondo, que esté acorde, ¿verdad?, de lo que es las pretensiones que todas las chilenas y chilenos y también las personas migrantes lo requieren. A mi entender, todavía no hemos revisado, ¿verdad?, lo que usted hoy día nos acaba de exponer en un principio. A mi entender, debiera crearse una entidad técnica que tenga ciertas atribuciones que le permitan abordar una política migratoria con una mirada multidimensional. Creo que hoy día la temática de los derechos sociales básicos creo que son muy fundamentales, ¿verdad?, para el tratamiento que Chile le puede dar, por supuesto, a los inmigrantes. Me refiero a los derechos sociales básicos en educación, en salud, en vivienda y todos los demás, ¿verdad?, que dicen relación con estos derechos básicos, como es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y todo lo que de alguna forma requieren también estas personas que andan en busca de oportunidades. Por lo tanto, señor presidente, por supuesto que vamos a estar prestos a poder hacer algunas contribuciones en esta iniciativa que estamos iniciando hoy día o estamos logrando tener conocimiento, y también es importante que nosotros en esta comisión podamos tener la posibilidad de invitar a instituciones vinculadas, relacionadas con el mundo de los inmigrantes. Creo que su postura, su posición en relación, ¿verdad?, a la contribución que se puede hacer a esta iniciativa o a este proyecto también es muy importante. Y creo que también conocer algo de lo que es la política comparada que podemos tener en relación a esta iniciativa que, como vuelvo a repetir, yo creo que acá todos deseamos que esto tengamos que hacerlo con altura de mira, que tengamos, ¿no es cierto?, una mirada de mediano y largo plazo para poder resolver en definitiva, ¿no es cierto?, la temática que hoy día nos preocupa, que es este proyecto de ley relacionado con las comunidades inmigrantes. Muchas gracias, diputado Berger. Yo solamente, para poder dar la palabra, señor ministro,
entender que esta es una reunión de inicio, y por supuesto que los temas más de fondo y más puntuales en relación al proyecto de ley seguramente será fruto del debate que demos con posterioridad a esta comisión o a esta sesión en particular. Yo solamente quisiera, en líneas muy generales, porque es el sentido de la reunión de hoy, si usted pudiera identificar a grandes trazos, o bien que quede esta pregunta consignada para la próxima sesión, ¿cuál diría usted que son las principales diferencias de este proyecto de ley que el Gobierno ha ingresado en relación a lo que usted mismo mencionaba, al proyecto de ley que ingresó el presidente Piñera en su oportunidad? Si es posible poder conocer, digamos, cuáles son las grandes diferencias que existen entre uno u otro, ¿no? Son las que leyó. Ah, ya. Pero a nivel general, está más atenta la diputada Núñez. Y por último, también yo quisiera dejar consignado, porque usted también lo señala en su intervención, en lo relativo a la institucionalidad o la gobernanza, que usted desde ya hace alguna mención, pero lo señalo porque también es parte de los temas que probablemente ya a nivel de la opinión pública se han expresado y que también algunos tenemos también alguna opinión en dicho sentido. Señor Ministro, le doy la palabra para que pueda referirse a las preguntas, consultas y reflexiones que se han expresado. Muy bien, sin perjuicio de que el señor subsecretario y la directora del DEM alleguen más información a lo que se ha planteado, quisiera en primer lugar estar muy de acuerdo con todos ustedes en el tiempo que hay que dedicarle a la discusión de este proyecto, lo cual no significa, como lo puntualiza por su intermedio el presidente, el honorable diputado Farías, y con apoyo en las expresiones también de la diputada Núñez, que sin perjuicio de que la profundidad signifique lentitud. Es posible perfectamente combinar la profundidad, no digo con la rapidez, pero con el proponerse una meta. Creo que la meta, por ejemplo, de que este proyecto se despache antes que este gobierno termine, creo que es una meta plausible. Estamos a 6 meses de eso y, por lo tanto, con los altos y bajos que tiene la actividad legislativa y además con la influencia innegable que van a tener los resultados electorales de noviembre o de diciembre, vamos a tener yo creo que podemos dosificar el tratamiento de este proyecto para, con la debida profundidad y seriedad, poder lograr obtener su despacho antes de marzo. Ahora, yendo a lo puntual de ahora, desde luego que el gobierno está completamente abierto a dar el paso a proyectos que tengan mayor urgencia, tanto no solo técnicamente por la evolución que ya ha tenido en el Parlamento, sino más urgencia en su sentido intrínseco, digamos, de ser despachado rápido. Pero el gobierno está completamente abierto a lo que el propio Parlamento decida. Desde luego que es por lo que acabo de señalar, es muy importante que pueda el Parlamento obtener la opinión de tantas entidades como personas sea necesario. Acá varios parlamentarios, varios diputados ya lo han señalado, es necesario tener la visión de los propios migrantes, desde luego las iglesias que han estado muy comprometidos en esto. Además, entiendo que el diputado Berger señaló que es muy necesario tener visiones comparadas. Eso es muy atendible por lo siguiente: el proceso migratorio, sin exagerar, es quizás, antes de los sucesos que están ocurriendo ahora último por la política, digamos, por aspectos nucleares, antes de esto quizás era el tema más importante en el mundo. Hace 3 años, desde luego, en el verano europeo del año 2014, esto tuvo alcanzó un nivel de gravedad en el sentido de ser muy importante, sin parangón, incluso en Europa, que de suyo es
un continente que ha vivido con grandes flujos de un lado hacia el otro con la ocasión de las consecuencias de las guerras o de otros problemas, digamos, o problemas internos en los países. Entonces, por lo tanto, es muy conveniente tener esa visión. Desde luego porque se han dedicado mucho en el último tiempo, en Europa especialmente, mucho, y porque desde luego tienen a la mano mecanismos muy, muy modernos para poder hacer frente a este fenómeno. Ahora, desde luego, esto no significa que nosotros nos traslademos a nuestra digamos, realidad, a la realidad europea. Eso no tiene, hay grandes diferencias. Nosotros además tenemos en el último tiempo una migración muy concentrada en los países de América Latina y en algunos países específicamente, por Haití, por ejemplo, o Venezuela. En el último tiempo ha habido también un crecimiento exponencial de venezolanos y venezolanas que vienen al país a trabajar, en algunos de ellos muy calificados desde el punto de vista profesional. Entonces, ahí, digamos, los flujos migratorios provenientes de la zona de América Latina son también muy variados en su naturaleza, digámoslo así, o en los motivos por los cuales se migran. Ahora, por lo tanto, entonces, el gobierno está completamente abierto a adaptarse a lo que incluso ustedes mismos vayan considerando como útil, digamos, como plausible, como tren de trabajo. Ahora, yo quisiera agregar respecto del tema del tiempo y todo eso y de lo que se ha tomado para llegar a esto. Yo quiero acudir a la amplitud, a la benevolencia de ustedes en el siguiente sentido. Es cierto que esto ha tomado más tiempo de lo necesario quizás, pero también es cierto de que el aumento de la migración y su diversidad ha tenido también un crecimiento exponencial en los últimos años, en estos mismos últimos 2 o 3 años, 2 años quizás. Entonces, por lo tanto, ha sido necesario sobre la marcha ir incorporando otro tipo de elementos en el texto de la ley. Tampoco, para ser muy justo, tampoco podía preverlo el proyecto enviado por el presidente Piñera en el año 2013, tampoco porque el problema no existía o algunos problemas no estaban ahí. Y hemos tenido que ir reaccionando también a la evolución que ha tenido este fenómeno y especialmente al impacto interno que ha ido teniendo. También ha ido cambiando de manera muy, muy rápida, digamos, la reacción, digamos, el efecto interno que ha tenido la migración, de todo tipo. Si ustedes examinan después lo van a hacer, pero les doy el dato, digamos, si examinan el informe financiero que acompaña al proyecto, podrán darse cuenta el monto que tiene ya el gasto en migrantes en materia de salud y de educación, que ya tiene. Ese cálculo lo hizo el Ministerio de Hacienda con la información muy detallada de los ministerios concernidos. No es, por lo tanto, no es una glosa o un ítem para migrantes, sino que de los recursos que tienen asignados esos ministerios, el cálculo por la procedencia de las necesidades que han sido satisfechas por los servicios de salud y educación para migrantes se calcula. Y es, fíjense ustedes, 134.000 millones. Entonces ahí se ve la dimensión que tiene. Algunos de ustedes han señalado el efecto que hay que medir en materia de derechos sociales. Y los derechos sociales en salud y educación además tienen otro respaldo jurídico internacional, que es nuestra obligación jurídica con la Convención de Derechos del Niño. Nosotros estamos obligados, en el buen sentido, estamos obligados a considerar a los niños independientes de la situación migratoria de sus padres. Independiente de ello, es el deber del Estado chileno de atender a esos niños. Entonces, por lo tanto, esta complejidad que ha ido en aumento, obviamente que ha tenido que ser incorporada paulatinamente, pero rápidamente en los últimos 2 años, a este texto. Después, aquí también debo hacer una mención a un derecho que en nuestra propia Constitución no está establecido claramente como tal, que es el derecho a la vivienda.
Entonces, por lo tanto, los derechos que existen en Chile respecto a la vivienda son legales por la vía de los subsidios, ¿no es cierto? Hay ahí una vía, digamos, de acceso de las personas que tienen necesidad de vivienda para obtener un beneficio del Estado. Pero no está en la Constitución, en el catálogo del artículo 19 no está el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que el Estado pueda proveer a los migrantes de una situación que sea equivalente a los chilenos es bien complejo, porque desde luego si se trata por igual es necesario que vayan a la fila respecto para obtener los subsidios, además que eso además supone ingresos y supone una regularización migratoria, además. Pero entonces los migrantes, desgraciadamente, por lo tanto, a partir de esta, no digamos anomalía, pero especificidad jurídica en materia de derechos sociales, de vivienda, los migrantes entonces están sujetos a ser objetos de abusos. Desgraciadamente, y eso hay que decirlo con dolor y con vergüenza, puedo decirlo de manera muy clara, hay que reconocer que ahí hay una situación muy dramática y poco feliz para nuestra condición de un Estado, de un país que quiere ser desarrollado. Ustedes han podido enterarse por la prensa que han habido especialmente dos situaciones muy complejas de incendios en Santiago, en el centro de Santiago, donde viven decenas de migrantes hacinados en casas antiguas y por milagro no ha ocurrido ahí una desgracia. Pero esos son elementos que vienen solamente a llegar mayores antecedentes a la necesidad de ver este proyecto con extremo rigor, digámoslo así. Porque detrás de cada derecho, por ejemplo, que se establece aquí, hay que ver muy bien en qué condiciones estamos para proveer ese derecho, o el acceso a ese derecho. Pues terminando, algunos de ustedes, de los señores diputados, han señalado, han hecho mención a las razones por las cuales se migra. En verdad, para quienes hemos tenido la suerte de haber vivido en Europa, la verdad es que la migración es muy antigua, desde luego, es un fenómeno muy antiguo en el mundo, pero no hay caso. Gran parte, una enorme proporción de los migrantes lo hacen por necesidad económica, para trabajar, por distintos motivos. Hay migraciones algunas de tipo político, de tipo, digamos, de consecuencias de guerras o persecuciones, pero en general los grandes flujos migratorios, por ejemplo, de Europa hacia América, Estados Unidos, Argentina o Brasil, nosotros estábamos más lejos, digamos, estamos hablando antes de la aviación, era difícil llegar acá. Pero esos grandes flujos todos tenían lugar por razones económicas, razones de búsqueda de oportunidades. Entonces, por eso no es nada nuevo, entre comillas, solo que es más masivo, porque hoy día los medios de transporte son más masivos también. Bueno, respecto a identificar las diferencias con el proyecto del presidente Piñera en el año 2013, yo quiero ser muy justo, aquí ya lo dije en mi introducción, pero tratándose de un proyecto de Estado como este, hay que ser muy justo y olvidarse de temas contingentes electorales o de desaparición o de confrontación entre las visiones políticas. El proyecto del presidente Piñera fue enviado en el año 13, la situación era distinta, entonces hay algunos elementos que no están considerados ahí. Están considerados acá no por oponerse a él, sino porque la situación ha ido cambiando nomás, en gran parte. Además, por razones que, no sé, son de sesgo, quizás. Bueno, algunos elementos tienen más peso que en otros, pero desde luego que será, a no dudarlo, va a ser también un elemento a considerar, desde luego que seguramente va a ser un elemento a considerar en el debate que va a tener lugar en el Parlamento respecto de... Se trata de allegar elementos a la discusión de esta ley que beneficien nuestra política migratoria. Todo lo que está en los proyectos y desde luego lo que está en los propios estudios que ustedes están realizando, muy bienvenido es y seguramente este proyecto va a ser sujeto de numerosas indicaciones que se van a tener que ir haciendo en la medida en que se examina más el tema y además podemos tener más opiniones por las audiencias que es necesario celebrar. Yo no sé si se me queda algo muy específico que se haya alguien
alguien indicó el tema de la zona fronteriza, el diputado Sandoval, entiendo. Claro, efectivamente, pero también es bueno saber que en el proyecto vienen especificada una situación que ya existe hoy día, dentro de los tipos de las situaciones que hay de ingreso al país. Una categoría específica es los habitantes de zonas fronterizas, porque ahí hay un elemento desde luego, de reciprocidad en materia de tratamiento de las personas que van hacia un lugar y otro sin tener necesidad de permisos permanentes o de largo plazo, digámoslo así. Creo que es eso. Gobernanza, el sistema de gobernanza, bueno, está compuesto, ya alguien más preguntó, y esta es la última respuesta que doy, alguien también hizo mención a la necesidad de tener mecanismos interdisciplinarios o algo así, intersectoriales. Desde luego, eso ya lo advertí, eso seguramente ese tema va a ser objeto de una buena discusión, en el mejor sentido de la expresión buena, dentro del Parlamento, porque, claro, ambas hay pros y contras para un mecanismo y otro. O tener un servicio especializado, pero un servicio, lo que significa una enorme cantidad de recursos para establecerlo, desde el punto de vista de los recursos materiales y humanos. Un servicio con especialistas, digámoslo así, o un departamento, digamos, de calidad, mejorando no digo que estoy diciendo que no sea de calidad hoy día, pero mejorando su capacidad técnica, pero teniendo presente que lo importante aquí es remitir todos los casos a los ministerios o reparticiones que tienen que ver con los problemas de los migrantes. O sea, no tener un servicio con especialistas en educación, por ejemplo, sino que tener una coordinación muy digamos, ágil con el ministerio respectivo, en este caso Educación, en aquella repartición que se ocupe de los problemas de los extranjeros, los niños o adolescentes extranjeros. Bueno, ese es un tema más largo, pero está dividida la gobernanza. Ya en el proyecto del presidente Piñera había una descripción de ese tipo. Hay un comité de ministros, un consejo, que diseña la política migratoria. Y la ejecución de la política migratoria está radicada en el proyecto en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del cual el DEM es una parte. Muchas gracias, señor ministro. Yo no sé si el diputado Morales quería hacer una pequeña intervención. Diputado Morales. No, con respecto a la intervención del ministro, no, presidente, sino pedir a la directora de Extranjería si puedo hacer si es posible tener desde el año 2013, año a año, la cantidad de extranjeros y su origen, de país de origen, para saber este cambio que ha ido del 2013 a la fecha que señala el ministro, que dice que es relevante para cambiar tanto el proyecto que presentaba Piñera en su oportunidad y este. Si es posible, presidente, por su intermedio. Sí. Le vamos a solicitar la información entonces del ingreso de extranjeros a nuestro país desde el año 2013 a la fecha, como parte del... Yo también aprovecharía a solicitar un informe a la biblioteca en relación a la legislación comparada en la materia. Si a través de nuestra secretaría la pudiéramos solicitar. Perdón, sin perjuicio de eso, simplemente aclarar de que las estadísticas que van a ser deben desagregarse en una serie de situaciones. Por ejemplo, los ingresos no deben ser equivalentes a los migrantes, porque ahí están todos los que entran de vacaciones. O sea, ingresos distintos a las migraciones. Y los migrantes, a su vez, hay que distinguir entre aquellos que regularmente se convierten en tales a través de un permiso respectivo y aquellos que están en el aire, digámoslo así. Por ejemplo, hay una estadística por ahí de expulsiones que están sin materializar. Hay expulsiones administrativas y expulsiones judiciales. Pero hay muchas sin materializar, muchas de ellas porque se está en los recursos. Las personas que están en el medio tienen orden, pero están en medio de un procedimiento judicial para impedir que sean expulsados. Entonces, con esto estoy advirtiendo que hay una serie de situaciones, solo para dar cuenta que va a ir una información bien desagregada y más o menos enredada. Señor ministro, disculpa, la situación de los ingresos, ¿lo puede
todas las personas que ingresan a nuestro país, extranjeros. ¿Esa es una información que tiene disponible la extranjería o la Policía de Investigaciones? Por eso, habría que oficiar a la PDI. Porque por eso, para poder hacer bien la distinción. Diputado Farías, ¿usted quería hablar sobre el mismo punto? Es por lo mismo, o sea, Diputado. que si acaso es posible tratar de distinguir, porque hoy día muchos están entrando como turistas y después se regularizan. Entonces, si acaso es posible, dentro de ese informe, tratar de desagregar dentro de lo que se pueda, para poder saber quiénes vienen y quiénes no, si eso se sabe. Señor presidente, muchas gracias. Solo para clarificar en cuanto a las instituciones que poseen cierta información y cómo la tenemos estructurada, ¿cierto? Es la Policía de Investigaciones de Chile la que registra los ingresos y salidas del país de chilenos y extranjeros, sea en la calidad que sea, turista y también pueden venir personas residentes. El Departamento de Extranjería cuenta con las cifras de permisos solicitados y otorgados por cada año, eso también lo tenemos, y desagregado por nacionalidad, también por región, donde se solicita alguna caracterización respecto a la edad, si son femeninos o masculinos, así que esa información la podemos proporcionar. Efectivamente, en los últimos 2 años, sobre todo, ha aumentado bastante la cantidad de solicitudes de permisos de residencia y ha variado mucho el origen de las personas, de la nacionalidad de las personas que emigran. Y eso también se ve claramente en los gráficos respecto a los permisos. Así que eso lo podemos entregar sin De acuerdo. Vamos a oficiar, si les parece, Sí, a ambas con respecto a lo instituciones. Al Departamento de Extranjería, que está aquí ya consignado la solicitud de información, y a la Policía de Investigaciones a fin de saber también el número de ingresos. Esa Diputado información Morales. que esa información pueda tener lo que señala el ministro, que es importante las personas que han sido expulsadas en este tiempo y aquellas que están con algún trámite judicial pendiente para saber cuál es el origen de los delitos que pueden estar cometiendo. Las 900 están en trámite. Yo lo que yo lo que pediría es que nos envíen esa información y de acuerdo al análisis de esa información podemos ir solicitando ampliación de la misma y lo vemos en su minuto. Pero la idea general ya está planteada y nos parece muy bien. Sí, si no hubieran más temas que abordar, más consultas, vamos a convocar una comisión para efecto de ponernos de acuerdo en los procedimientos, porque básicamente tenemos 2 proyectos de ley con la misma urgencia hasta el minuto, nos pondremos de acuerdo en los mecanismos, también respecto a los invitados, pero la idea, entiendo yo, al menos del tenor del debate, es precisamente permitir tener una discusión, digamos, que permita tener la mayor amplitud posible, pero también con la rapidez que merece el tema, sin apresurarse ni atolondrarse. Señor Ministro, le agradezco mucho su presencia en esta comisión y a todo su equipo que lo ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Por lo mismo, se levanta la sesión.